Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo de análisis. Este no es tan grato como los anteriores porque España, si no estáis muy puestos en el Mundial, ha pinchado con Cabo Verde 0-0 y hoy vamos a hacer un análisis muy exhaustivo, sobre todo de este partido, pero también de los otros tres partidos que también son importantes. Pero vamos a empezar con este análisis de España y posteriormente, rápidamente, no muy extendido, pues analizaremos los otros tres partidos. Pero en primer lugar vamos a analizar por qué España ha pinchado, qué ha pasado y veremos qué ha fallado y qué ha acertado Cabo Verde también. En primer lugar, pues gracias por el apoyo que me estáis dando al canal con estos análisis. Seguiremos trayendo diariamente un análisis de cada día del Mundial. Hoy tenemos también más fútbol, así que mañana, si queréis ver un vídeo similar a este donde analicemos los 4 partidos de cada día, suscribíos con la campanita para no perderos el contenido. Así que vamos ya, sin más rodeos, con el análisis. Vamos a empezar con el análisis que menos me apetece hacer, pero a la vez más, porque me apetece hablar, pero evidentemente no es el resultado que los españoles esperábamos en este partido. Ya me diréis qué opináis de este partido vosotros, os quiero leer más que nunca, porque aquí pueden haber bastantes opiniones distintas y al final ninguno somos el entrenador, ¿no? No somos gente que sepamos tanto como el entrenador en teoría, pero aún así yo creo que tenemos la libertad de expresión de al final opinar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Bueno, en primer lugar, pues no hubieron goles, es el primer 0-0 del Mundial. Para mí, sinceramente, siendo objetivos, creo que ha sido el partido más aburrido, al menos de los que yo he visto. Incluso siendo español me ha aburrido. Imagínate un alemán viendo este partido, se ha dormido también. Creo que hemos dado muy mala imagen, especialmente en la primera parte, pero también en la segunda. Las estadísticas son positivas, sí, 74% de posesión, 2,10 goles esperados, 27 tiros en total y 51 toques en el área rival. Las estadísticas, el bicho decía que nunca engañan, pero creo que el bicho en esta ocasión se puede llegar a equivocar y si las estadísticas a veces engañan, evidentemente hemos merecido ganar, creo que no hay dudas, se ha encerrado Cabo Verde, pero no ha sido un buen partido, tan buen partido como las estadísticas dicen. El 11 de España ha sido un 4-3-3, es el que yo sinceramente me esperaba, con Unai Simón en portería, que nada que decirle, o sea, es un mero espectador, quitando ese remate de cabeza al final. Cucurella, que no ha estado tan mal dentro de lo que cabe, pero tampoco ha sido su mejor día, y Aymeric Laporte y el Cubarsí, que tampoco han tenido mucho que hacer ni mucho que decir, simplemente han estado correctos, no han tenido muchas contras que cortar, y Marcos Llorente, que empezó en mi opinión bastante bien en el partido, fue lo mejorcito en la primera parte, pero en la segunda parte para mí no estuvo tan correcto. Luego tenemos a Rodri, que la verdad, esta nota de FODMOB no dice cómo ha jugado, ha estado realmente mal. Sobre todo, creo que ha estado lento, tío, es la palabra. Yo entiendo que hay jugadores que son lentos, como Toni Kroos, como Busquets, pero ellos hacían el fútbol rápido, tocaban rápido, distribuían de forma perfecta. Hoy Rodri ha estado lento con balón, lento sin balón y lento distribuyendo. Tocaba el balón Rodri y se hacía España súper predecible. Hoy ha estado Rodri fatal y encima ha fallado pases que no estamos acostumbrados. Le he visto que no estaba concentrado en el partido. Luego Pedri ha estado dentro de lo que cabe bien. Es verdad que esta nota es muy engañosa, 8,6, ni de broma. Ha estado decente, no podríamos decir, ha peleado más que nadie y ha puesto los mejores balones del partido, pero aún así pues yo esperaba algo más. Y sí que es verdad que creo que al final del partido estaba ya fundido. Yo creo que Luis de la Fuente podría haber hecho... Al final también tenías que cambiar a Rodri y a Fabián porque estaban mal, pero Pedri estaba ya un poco fundido al final. Luego Gavi en banda, nada que decir. No le voy a echar la culpa, sinceramente. Es que Gavi en banda, tío, no tiene desborde porque es que no lo tiene. No tiene velocidad porque es que no la tiene. En banda al menos, es un jugador que no es lento, pero en banda, para superar un bloque medio bajo como el de Cabo Verde, especialmente bajo, te hace falta jugadores que tengan desborde, porque es que si no, ellos van a defender muy fácil, porque España es súper previsible. Básicamente tenía 4 mediocentros y 2 delanteros, no habían bandas. Entonces el juego se vuelve súper fácil. Al final, como no hay desborde, no te queda otra opción que centrar al delantero, porque con los laterales. Y los centros no han sido buenos, los mediocentros. La verdad que lo de Gavi en banda a mí me lo van a tener que explicar, teniendo extremos en el banquillo. Yo entiendo que Lamine, Víctor Muñoz y Nico no estaban para jugar. Yo eso lo puedo entender y de verdad entiendo y respeto que no quiera arriesgar. Ahora bien, tienes a Jeremy Pino, que no es santo de mi devoción, lo he dicho varias veces en este canal, pero si tú lo has llevado es porque es un jugador que tienes confianza en él. Y si tienes confianza en él, lo tienes que poner. Si están los otros 3 extremos lesionados, tú tienes que poner a Jeremy Pino. Ya no te digo de titular, pero al menos mételo en algún momento un extremo que tú dirías natural. Es verdad que tampoco es el jugador más rápido del mundo, pero sí que tiene más desborde y más regate que Gavi y Ferran. Yo la verdad que no he entendido muy bien qué ha hecho Luis de la Fuente, pero como he dicho antes, al final yo soy un tío que estoy en mi cuarto sentado y él es el entrenador de España, sabe mucho más que yo, pero la libertad de expresión está ahí y yo la voy a usar en este vídeo. Luego Oyarzabal no ha sido su día. No ha sido su día, tampoco le voy a echar mucha culpa porque si al final no tienes extremos tienes que hacer más trabajo que nadie, pero
no le llegaban muchos balones y los que le llegaban no los remataba de forma correcta, la verdad. No me ha gustado Oyarzábal y su partido, y mucho menos Ferran. Ferran, la verdad que ha sido un partido desastroso. Tampoco le voy a echar toda la culpa a él, porque creo que en banda él mismo sabe que no tiene el desborde y la velocidad que otros bandas sí que tienen. Creo que es un jugador que se pierde mucho en la banda. No sé, la verdad que el planteamiento a mí no me ha convencido. Entiendo que ha querido morir con sus ideas, no ha querido jugar a centros, aunque acaba haciéndolo con Borja Iglesias y tal, ha querido morir con sus ideas y lo entiendo perfectamente, pero yo sí que lo podría llegar a cuestionar, la verdad. Y luego por parte de Cabo Verde han estado todos muy peleones, nada que decir, especialmente Bociña, que se ha hecho viral tras las paradas que hizo ayer. Y a mí el que más me ha gustado quitando el portero ha sido tanto Cabral, los dos Cabrales, que han impresionado mucho, y sobre todo Borges, el central, que por cierto estuvo bastante cerca de marcar el 0-1 en ese córner final que casi nos meten. Es verdad que el remate va centrado y uno ahí la coge fácil, pero oye, podían habernos metido y hubiese sido un golpe de realidad bastante doloroso. Antes de centrarnos en el partido como tal, a mí yo quería hacer una pequeña reflexión. Luis de la Fuente, yo sinceramente le respeto mucho porque nos ha dado una Eurocopa y tal, pero yo simplemente quería remarcar esto. A ver, tienes a Gavi, a Ferran y a Oyarzábal en punta. Los tres han estado flojos. Y en el banquillo tienes a Pedro Porro y a Alejandro Grimaldo. Son dos laterales que son brillantes centrando. Tienes a Borja Iglesias para rematar. Tienes a Alex Baena para centrar también, para tener un poco más de clase. Tienes a Jeremy Pino como extremo puro, digamos. Un extremo que al uso, no Gavi en banda. No sé, yo quizás lo que hubiese hecho, tío, es meter a Llorente en el centro del campo, porque estaba España súper previsible tocando, quizás te hacía falta un poco más de músculo en ese centro del campo, hubiese quitado seguramente a Rodri y me tiras a Pedro Porro en el lateral derecho, que yo entiendo que mucha gente lo critica porque puede ser muy malo defensivamente, lo entiendo, pero si tú te lo has llevado, Luis de la Fuente, a Pedro Porro, si te has llevado a Grimaldo, si te has llevado a Jeremy Pino, es para usarlos, no puedes llevártelos por mero compromiso, es porque confías en ellos, porque si no te llevas a otros. Entiendo que jugaban a centros porque no había ya otra opción, estaban encerrados y no se podía meterse por dentro de tanta gente que había, pero claro, si vas a jugar a centros, mete a Alejandro Grimaldo, que seguramente sea el que mejor pie tiene para central, mete a Pedro Porro, que es verdad que a veces es un poco malo, pero centra bien el tío, y puedes meter a Borja Iglesias para rematar y a Jeremy Pino, pero bueno, al final lo puedo llegar a respetar porque ha querido morir con sus ideas, pero yo simplemente quería poner este apunte. Este pinchazo de España no es el fin del mundo, es el primer partido, y es lo que dice mucha gente. Yo prefiero pinchar hoy que pinchar en octavos y irnos fuera. Pinchas hoy y ya está la lección aprendida. Esperemos que esté la lección aprendida. Y al final yo creo que es un golpe de realidad que nos hacía falta. Lo mismo que le ha pasado a Ecuador, que estaban bastante motivados. Pues mira, le gana Costa de Marfil, un golpe de realidad, y a pelear más en los siguientes partidos. Y hay que seguir. Luego tuvo este remate de cabeza de Oyarzábal, que lo paró Bociña, que claramente ha sido el mejor jugador de este encuentro. Luego ya en el minuto 70 más o menos entró Lamine Yamal, es lo que pedíamos todos. Aún así, pues yo entendía que no jugase, porque al final si se te lesiona Lamine Yamal se te complica mucho el Mundial, porque es bastante parte del equipo Lamine Yamal. Pero si no está para jugar, pues yo entiendo que no juegue todo el partido. No fue su mejor partido, a ver, se notó que estaba, hizo un par de regatitos, pero tampoco estuvo muy brillante y se notó que tenía falta de ritmo totalmente. Y al final acabó el resultado con 0-0 y fue una gesta histórica. La verdad que honor a Cabo Verde. Yo sé que hay mucha gente diciendo que no han jugado nada al fútbol. Tú al final eres Cabo Verde, juegas contra España, ves lo que hizo Marruecos y lo que hizo Rusia. Y yo también planteo este partido. Yo no veo nada malo en el planteamiento de Cabo Verde, es al final lo que tenían que hacer. Yo sí que veo mal que, por ejemplo, Francia coja ahora y se encierra. Macho, con el equipo que tienes es penoso, pero Cabo Verde yo creo que lo hizo bastante bien dentro de lo que ellos podían hacer. El MVP, como hemos dicho, fue Bociña, totalmente merecido. Luego a mí también me gustó mucho Borges, como os he comentado, creo que fue de lo mejor de Cabo Verde. Y como hemos comentado, el partido tanto de Rodri como de Gavi ha sido muy flojito. El partido de Pedri no ha estado mal, de lo mejor de España, pero se le ha notado que no estaba muy concentrado en algunas ocasiones, se le ha notado algo exhausto de ritmo. En conclusión, chicos, pues mira, ha sido un partido que hemos pinchado, ya está, es bastante ridículo, estamos todos de acuerdo, pero hemos aprendido la lección. Ha sido un golpe de realidad bastante duro, pero tenemos 2 partidos por delante de fase de grupos, hay que reaccionar y yo creo que es mejor darse la hostia hoy que otro día, así que no estoy muy preocupado por pasar de grupos, sí, pero sí que es verdad que la imagen ha sido bastante paupérrima hoy. Así que de ya del grupo estamos los 4 países empatados a un punto, está bastante bonito el grupo para alguien neutral, a nosotros nos va a tocar sufrir, pero veremos a ver si conseguimos pasar primero, porque si no seguramente te toque Argentina en 16avos.
Vamos ahora con el análisis del Bélgica-Egipto. Ahora vamos a ir un poquito más rápidos para que el vídeo no dure 47 minutos. Un partido que ha sido bastante entretenido, tendré que decir. También es verdad que veníamos, los que hemos visto este partido españoles, veníamos de un partido muy aburrido de la selección española y esto ya nos pareció caviar del bueno. Empezó marcando un golazo espectacular a Schur y empató Hani en propia portería, aunque para mí hizo muy buen partido y al final pues el mérito fue de Romelu Lukaku. Estos fueron los 11 de ambos conjuntos, 2-4, 2-3-1 por así decirlo, aunque fue variando bastante en el partido, especialmente el 11 y la formación de los egipcios. Me gustó mucho de Egipto Marmoush, la verdad, estuvo bastante incisivo, aunque no fue lo más acertado, pero estuvo incisivo. Me gustó mucho el portero egipcio, transmitió mucha seguridad durante todo el partido y la verdad que me gustó mucho Hani, aunque se metió el gol en propia, creo que no es culpa suya y creo que estuvo muy bien durante todo el partido. Decepciones, para mí claramente decepcionante el partido de Jeremy Doku, no destacó en absolutamente nada. Tampoco estuvo muy acertado de Ketelaere, aunque tuvo bastante valoración aquí. Y Leandro Trossard también bastante discreto a pesar de algún detallito de calidad que tiene. Y Onana estuvo fatal. Pues como hemos dicho, marcó a Schur el 1-0, un golazo que Courtois no pudo hacer nada. Aunque lo que sí que hizo luego Courtois es evitar el 0-2, que podía haber sido ya muy complicado de remontar. Un perdón espectacular de los que nos tiene acostumbrados el portero del Real Madrid. Y luego Kevin De Bruyne en una falta, el jugador del Nápoles, le pegó al palo lo que podía haber sido el empate. Aunque luego sí que llegó con un buen centro de Thomas Meunier, que Lukaku remata más o menos como hace el intento y Hani se mete en propia meta. El MVP fue Schur, creo que puede llegar a ser merecido, aunque tampoco hizo la mar de partidazo, ni mucho menos, pero bueno, metió el golazo del partido y es completamente merecido. Como os he dicho, me gustó mucho Hani, a pesar del gol en propia, ganó casi todos los duelos a Jeremy Doku, también secó bastante a este hombre que estamos viendo, Leandro Trossard. Y luego pues también comentar que Salah era su cumpleaños, así que era un partido especial para el delantero que al menos hasta esta temporada estaba jugando en Anfield. Consiguió asistir en el gol de Schur, así que por lo menos se llevará un puntito y una asistencia. El grupo queda así, con otro grupo más que está totalmente empatado, bastante interesante. Es verdad que es un grupo que creo que no hay mucho nivel a nivel de equipos, de selecciones. Creo que son selecciones bastante flojas las cuatro, aunque, hombre, Bélgica tiene nombre, pero ya no es lo que era en otros mundiales. Vamos con el tercer partido, Arabia Saudí contra Uruguay, un partido que ha sido bastante interesante por parte de Arabia Saudí, especialmente en la primera parte. Es un partido que hemos notado mucho que la primera parte fue de Arabia y la segunda de Uruguay. Marcó Al-Hamri en la primera parte y luego Araujo en el 80 para Uruguay para empatar el partido. Podemos ver que la primera parte quizás fue un pelín superior a Arabia Saudí, pero que la segunda parte fue completamente dominado por la selección sudamericana. Estos fueron los 11, otra vez que son la misma formación, 4-4-2. Empezó el partido bastante igualado, no me terminaba de convencer Uruguay, creo que estaba un poquito desmotivada, diría yo, que es la palabra que usaría, muy flojita. Y llegó el gol de Al-Hamri tras una parada de Muslera, que hizo, por cierto, un paradón previamente. El rebote le cae a Al-Hamri y consigue adelantar a Arabia Saudí después de aquella victoria histórica contra Argentina que no consiguieron aún así pasar de ronda. Luego Uruguay hizo unos buenos cambios, metieron a Canovio, que estuvo bastante bien, incluso Nicolás de la Cruz, que también estuvo bastante acertado, y fue Maxi Araujo, jugador del Sporting de Portugal, que ha hecho muy buena temporada en el conjunto portugués, el que consiguió empatar el encuentro tras una buena jugada de la selección uruguaya. El MVP se lo llevó Federico Valverde. Sinceramente creo que de los MVPs hasta ahora este es el menos justo. Sinceramente quien haya visto el partido yo creo que me dará la razón a los uruguayos, que Valverde no hizo mal partido, especialmente los últimos 10-15 minutos, que como sabemos es un pulmonazo. Valverde iba mejorando conforme avanza el encuentro, pero yo creo que no mereció llevarse el MVP, quitando aquel remate que hace que para lo Guays, que por cierto hizo un partidazo el portero de Arabia Saudí. No hizo gran cosa. Yo sinceramente se lo hubiese dado al portero, creo que se lo podía haber merecido el portero de Arabia Saudí, a lo Guays, que hizo un montón de paradones. Es verdad que en el gol de Uruguay quizás podía haber hecho un poquito más en el rechace, pero al final es el portero que es, tampoco es Courtois. Yo creo que teniendo en cuenta el nivel que tiene, ha hecho un partidazo, la verdad, y yo creo que si hoy Arabia Saudí consigue un puntito es bastante gracias a él. Y luego también estuvo muy bien el autor del gol, el central Al-Hamri, que ya más allá del gol estuvo muy bien ganando duelos en defensa,
haciendo segadas y recuperaciones, y yo creo que fue muy importante en este puntito de la selección árabe. Y luego, incluso de Uruguay me gustó más Bentancur, que lo vi bastante sólido en el centro del campo, especialmente en la segunda parte. Lo definiría como un jugador que no tiene ningún tipo de presión, juega muy tranquilo, quizás le presionan 3 jugadores, pero consiga pasar bastante sencillo. Es un jugador que controla muy bien la presión y que lo que sabe hacer lo hace muy bien. No es un jugador muy vistoso, es un jugador que sus cualidades están claras, él las hace, él trabaja y el entrenador lo valora. Yo lo valoraré porque me gusta mucho el jugador del Tottenham. Y nada, en conclusión, el partido me ha parecido bastante flojo de Uruguay, esperaba bastante más, creo que ha merecido ganar, eso también es verdad. Pero creo que no es la Uruguay que vimos, por ejemplo, en 2010 o en 2014. Creo que está ya un poquito venida menos. Y veremos a ver si España le puede hincar el diente después de este decepcionante empate con Arabia Saudí y también de España con Cabo Verde. Vamos con el último partido del día, Irán-Nueva Zelanda. Partido que fue bastante más divertido de lo que parecía en un inicio. Fue un partido muy trepidante con 4 goles que fue cambiando el dominio del equipo según el momento del partido. El partido que fue 2-2 marcó Just, jugador neozelandés, jugador del Motherwell. Marcó luego Reza Eyal para empatar el partido y este mismo asistió a Mohebi para empatar tras el gol de Just en el 54. Podemos ver que Irán fue un poquito superior, pero en general fue un partido bastante igualado. Podemos ver cómo fue cambiando la inercia del partido dependiendo del momento del encuentro. Estos fueron los 11 de cada equipo. Irán optó por un 4-4-2, sin embargo fue 4-2-3-1 de Nueva Zelanda. Me encantó el partido de Chris Wood, lo poco que lo vi. 2 asistencias espectaculares, como metía el cuerpo, jugaba lo mismo que dije con Bentancur, él sabe cuáles son sus cualidades, no es más estético de la cuenta, pero él lo que sabe hacer lo hace muy bien y asistió a los 2 goles de Just, que claramente para mí fue el MVP del partido, aunque se lo acabaron dando al lateral derecho de Irán. El partido empezó con un gol muy pronto con una gran jugada de Chris Wood, como hemos dicho, marca Just. Luego empató el conjunto iraní con una buena jugada tras una especie de gol de trivela, la verdad, de exterior. Luego se volvió a poner por delante la selección neozelandesa con otra asistencia y otro aguante muy bueno de Chris Wood y otro buen remate, un poquito centrado, pero el portero no estaba bien colocado, de Just, y consiguió empatar, la verdad, teniendo en cuenta el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. El MVP se lo lleva Reza Eyal, perdón por la pronunciación. Al final marcó y asistió, creo que es merecido, pero a mí personalmente me gustó más Just por parte de Nueva Zelanda, que al final mete 2 goles y estuvo muy bien en general. Así está el grupo, otro, como hemos dicho, otro grupo que está empatado, ya lo habíamos mirado anteriormente. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el análisis especialmente de España, esperemos que consiga mejorar el equipo de Luis de la Fuente y hoy tenemos bastantes buenos partidos, para mí mejor que ayer, con ese Francia-Senegal, el cual tiene pinta de ser muy buen partido, Irak-Noruega, que hay muchas ganas de ver a los de Haaland, Argentina-Argelia, que ojito con Argelia, que puede dar la sorpresa, aún así Argentina es favorita, y Austria-Jordania, un partido a las 6 de la mañana que será café para cafeteros. Así que nada, otra vez, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañana con el análisis del día 6 y gracias por ver el vídeo. Chao.